Evangelio según San Juan, buen día. Vamos a retomar, como lo estábamos haciendo desde un principio, un capítulo del Antiguo, un capítulo del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ya leímos Mateo, Marcos, Lucas y vamos con el Evangelio según San Juan. Capítulo 1, el Verbo se hizo hombre. En el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Los estudiosos de la Biblia aseguran que en la palabra, cuando Juan habla del Verbo, se trata de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Qué hermoso. Aquí nos está contando Juan que, por revelación, por supuesto, del Espíritu Santo, que todo lo que tú puedes ver hoy en este mundo fue gracias a Jesús. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, es decir, a ti y a mí, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre ni de los deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Qué revelación tan hermosa saber que, aunque Dios usó a nuestros padres con sabiduría para hacer de nosotros quienes somos hoy, ya era plan de Dios. Tú ya eras plan de Dios desde la creación del mundo. Imagínate qué lindo saberlo. Qué hermoso saber que Dios tenía un propósito con mi vida y con la tuya en este mundo. Y que siempre estuviste en sus planes. Y que Él ya te conoce y sabe cuáles son tus defectos y tus errores porque Él te creó así. Y no se sorprende cada vez que cometes un error. No se asusta, sino tiene misericordia sobre ti. Te ama y espera que vayas a sus pies y le pidas perdón para ayudarte a aprender de ese error y seguir subiendo los escalones hasta donde Él te quiere llevar, que es un lugar mucho más alto de donde estás hoy. Versículo 14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: Este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Tremenda verdad para que te apropies de ella. La ley, ninguno de nosotros somos capaces de cumplir la ley porque somos pecadores por naturaleza, pero la gracia fue dada por medio de Jesucristo, esa gracia por la que Él nos ama a pesar de lo que seamos y lo que somos y lo que hayamos sido. Versículo 18. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Versículo 19. Juan el Bautista niega ser el Cristo. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza.
Yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Esta pregunta, qué bueno que nos la podamos hacer a nosotros mismos delante de Dios. ¿Cómo me veo a mí mismo? Te invito a que busques a nuestro Señor en silencio, en soledad y con la puerta cerrada. Y te mires cómo te ves a ti mismo y se lo entregues al Señor. El Señor te va a sanar todas esas heridas de tu infancia, todas esas heridas que pasaron ayer o hace un mes o hace 6 meses. Si tú se las pones a sus pies y le dices, me veo así, tal vez me veo vicioso, me veo drogadicto, me veo perezoso, me veo holgazán, me veo frustrado, me veo poca cosa delante de los demás, me veo menos que los demás. Tal vez no me veo como hace 20 años atrás pensé verme el día de hoy. Entrégale todo eso al Señor. Invítalo a que se apodere tu vida, que gobierne tu vida, que maneje la dirección de tu vida para que te lleve a un lugar mucho más alto. Versículo 23. Yo soy la voz de quien grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron. Pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de sus sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Cabe aclarar que esto ya estaba escrito por los profetas, en el libro de Isaías está que esto iba a suceder, que iba a haber uno antes del Mesías que iba a interesar, a abrir las puertas, a abrir el camino para cuando llegara Jesús. Versículo 29. Jesús, el Cordero de Dios. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Versículo 35. Los primeros discípulos de Jesús. Al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los 2 que, al oír a Juan, había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Jesús llama a Felipe y a Natanael. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea.
Se encontró con Felipe y lo llamó. Sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret? Replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera. Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Aquí termina el capítulo 1 de este libro de Juan. Me encanta cómo Jesús no descalifica a las personas aun cuando al principio no haya creído en él. Miren que Natanael lo dudó. Dijo, ¿acaso puede salir de allá algo bueno? O sea, estaba menospreciándolo y menospreciando el lugar de donde vino Natanael. A veces nos menosprecia la gente por el lugar de donde venimos, pero para Dios siempre somos valiosos, no importa nuestro pasado. Por eso te invito a que en intimidad con el Señor oremos, le contemos cómo nos vemos, cómo deseábamos vernos en esta época. Le contemos cuáles son nuestras frustraciones y tristezas y angustias y preocupaciones. Y le entreguemos el timón de nuestro barco para que sea Él quien nos conduzca. Porque Él tiene una mejor visión que nosotros. Él nos tiene una ventaja muy grande. Él puede ver mucho más allá de lo que tú y yo podemos ver. Y si seguimos su dirección, vamos a alcanzar la altura perfecta que Él tiene para nosotros. Dios te bendiga.